Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a esta su segunda entrega del Evangelio según San Mateo. Que en esta ocasión vamos a ver los capítulos 1 y 2 que tienen por tema el nacimiento y niñez de Jesús, el Rey del Rey. Como texto base vamos a tener los versículos 18 al 25 del capítulo 1, del 1 al 6, del 2 al 11, del 13 al 15 y 19 al 23 del capítulo número 2. Bien, el versículo clave que hemos de dar en esta ocasión es Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bien, con el nacimiento e infancia de Jesús se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento acerca del libertador, el Mesías de Israel. Esta es la verdad central. Y vamos a tener aquí en cuenta las metas de aprendizaje. El alumno tendrá su conocimiento de que el nacimiento de Jesús confirma las profecías del Antiguo Testamento en relación con el Mesías prometido y su actitud de la importancia que tiene el nacimiento de Cristo para su propia vida. Bien, ¿qué hemos de ver aquí? Vamos a tener este bosquejo, lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a ver el nacimiento de Jesús, el propio nacimiento en sí. Esto está de los versículos 18 al 25 del primer capítulo. La adoración de los magos, del 2, 1 al 6 y el 11, y la huida y el regreso de Egipto. Mateo 2, 13 al 15 y 19 al 23. Esto sería lo que hemos de ver en esta ocasión. Bueno, vamos a ver el estudio del contexto. Lo primero de esto es que hay una genealogía de Jesucristo. Bueno, en realidad hay dos, pero una de estas está aquí en Mateo, la otra está en Lucas. Y el propósito de esta genealogía es ubicarnos en el tiempo. ¿Quién es Jesucristo? ¿De dónde viene? Y a través de del 1 al 17, nos habla de tres grupos de 14 ancestros. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Entonces nos habla de tres grupos de 14 y esto nos da la impresión o nos da la idea de que Jesucristo está bien ubicado en su familia, en su contexto racial, que es perfectamente claro. Y vamos al siguiente asunto. También vemos aquí el nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo fue? Está muy claramente establecido que las primeras personas que lo vieron, las circunstancias políticas, quiénes eran los políticos en ese momento, nos habla acerca de los problemas que tenía José con este niño que él no había procreado, pero que adoptó. Le pusieron por nombre Jesús. Y bueno, también aquí en el estudio del contexto vemos la adoración de los magos, que está en el capítulo 2, los versículos 1 y 2. ¿Cómo es posible que personas que no eran judías tuvieran un conocimiento tan profundo, tan exacto acerca de Jesucristo? Porque la profecía era pública, no estaba escondida, no era para algunos iniciados, era para todo aquel interesado. Así como la palabra de Dios en este momento. Cualquier persona puede estar interesada en el conocimiento de Cristo y en este conocimiento puede basar su vida. El siguiente es que es la huida a Egipto. A causa de las circunstancias políticas, Jesucristo tuvo que salir, digámoslo así, de su nación y estar viviendo exiliado algunos años en Egipto. Esto lo vemos del versículo 13 al 15, que me voy a permitir leerles para que tengan una mejor idea. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y vemos que Herodes cumplió su propósito matando a los niños, lo que se conoce como la matanza de los niños. Y la masacre de los niños está en Mateo 2, 16 al 18, donde se nos habla justamente de este asunto. Y nos habla de una profecía que dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación
lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este acto de brutalidad de Herodes queda patente que fue cumplida en Jesucristo. Y bueno, también se nos menciona cómo regresan de Egipto, y lo dice aquí en el versículo 19. Pero después que muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y él regresa de este exilio. Vamos a ver quién era Herodes. Era el fundador de la última dinastía judía y rey de Judea del 37 al 4 a.C. Era descendiente de una rica familia idumea. En el 47 a.C., a los 25 años de edad, fue nombrado gobernador de Galilea por su padre Antípatro. Bueno, vamos a tener en claro que Herodes era un gran político. Malo, pero era un gran político. Malo en el sentido moral, pero era una persona muy hábil en sus relaciones políticas. Herodes se esforzó por afianzar su autoridad en el interior, como dice Lucas 1.5, y por extender su dominio a nuevos territorios por medio de su alianza con Roma. Tradicionalmente, Herodes ha venido a ser el prototipo del tirano sanguinario. La matanza de los niños de Belén, no mencionada en los documentos históricos, contribuyó a forjar esta imagen. En Jerusalén, Herodes edificó la fortaleza Antonia, un palacio real, un hipódromo, un teatro y un anfiteatro. En el 20 a.C. emprendió la reconstrucción del templo, en el cual trató de conservar la estructura salomónica. A la manera de los poderosos reyes helenos, llenó de regalos y de construcciones ciudades fuera de su reino. Los judíos fueron, tanto fariseos como saduceos, lo odiaban a pesar de su preocupación ostentosa por el templo de Jerusalén. Bueno, su interés era puramente político. Pero vamos a ver un poco más precisamente las circunstancias de Jesucristo. ¿Cuáles fueron los elementos que llevaron los reyes, estos magos, a Jesucristo? La mirra puede ser líquida cuando se extrae de árboles nuevos, o sólida, en cuyo caso es cristalina, roja o semitransparente y frágil, como vemos en la imagen. Se usaba en perfumería y medicina y para embalsamar cadáveres. Esto lo vemos en Heródoto en su historia. Era ingrediente importante del aceite sagrado de la unción. Esto lo vemos en Éxodo 30:23. Se contó entre los dones presentados al niño Jesús, vemos en el versículo 11 del capítulo 2. Gracias a sus cualidades soporíferas, la mirra se mezclaba con las bebidas ofrecidas a los torturados. Esto también lo vemos en la crucifixión del Señor Jesucristo. Y Jesús rehusó el vino que tenía mirra, en Marcos 15:23. Bien, esto en cuanto a estos regalos. Bueno, en cuanto a la mirra, el incienso, sustancia aromática que se quemaba en el tabernáculo y en el templo. Esto lo vemos en Éxodo 31 y 1 de Crónicas 28:18, y tenía una composición precisa que estaba prohibida para cualquier otro uso, era para Dios exclusivamente. Y el incienso preparado según la fórmula de Éxodo 30 y exclusivamente para el uso sagrado se quemaba cada día y cada noche como ofrenda. Tenían un incensario y el sacerdote iba al lugar santo y ahí mismo ofrecía el incienso. También se añadía a las ofrendas de harina y primicias y a los panes de la proposición. Una vez al año, en el día de la expiación, se ofrecía incienso en el lugar santísimo. Esto únicamente por el sumo sacerdote y únicamente para poder literalmente esconderse atrás del humo, atrás del incienso, para que la gloria de Dios, la Shekinah, no destruyese, no matase al sacerdote que no tenía pecado, porque si entraba con pecado, inmediatamente era muerto. El incienso es símbolo de la oración en ambos testamentos. Lo vemos en Salmo 141:2, en Apocalipsis 5:8, 8:3 y 4, y lo podemos comparar con Lucas 1:10. El incienso puro era una sustancia costosa y también era obtenida de árboles de Arabia y de África. Por ejemplo, la reina de Sabá fue uno de los dones que le trajo a Salomón y se usaba también en perfumería, como vemos en Cantares 3:6. Ahora vamos a ver el oro, el tercer elemento que se le fue ofrecido a Jesucristo siendo un niño. El metal precioso designado por varias palabras hebreas probablemente según su grado de pureza: Sahá, Haruz, Ketem y Paz. Muy antiguamente se obtenía en de Javila, lo dice Génesis 2:11, y Sabá, 1 de Reyes 10:2, Salmo 71:15. En tiempos de Salomón, de Ofir, 1 de Reyes 22:48, y Sabá y Ramá, en Éxodo 27:22.
Job lo menciona en significativas comparaciones. Abraham era rico en plata y oro. En su tiempo ya se usaba este metal para hacer alhajas y adornos. Los hebreos lo usaron en la construcción del tabernáculo y en el templo. El arca de la alianza estaba cubierta de oro puro, el propiciatorio, los vasos y utensilios eran todos de oro. Y todo el interior del tabernáculo estaba cubierto de oro. Y también en el templo de Jerusalén el oro era usado profusamente. Bien, vamos a ver ahora cuál fue el itinerario o las jornadas de Jesús en esta primera parte. Bueno, comienza en Belén, como ya vimos, huye a Egipto y regresa a Nazaret. Esto sería su primer itinerario. Vamos a ver ahora el nacimiento del Señor Jesucristo en Mateo 1, 18 al 25. Y se los leo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra potestad? Quiere decir autoridad, quiere decir poder, quiere decir capacidad. Bien, vamos a ver la adoración de los magos. Mateo 2, del 1 al 6 al 11. Y esto está cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y el versículo 11, que dice: Ahí al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bien, ¿qué importancia tenía la genealogía de Jesús para los judíos de aquel tiempo? Ya les he explicado hace un momento que les daba el contexto familiar de las personas, su propia pertenencia y hacia dónde se dirigía. ¿Y cómo cumple Jesús la promesa hecha por Jehová a Abraham en Génesis 18:18? Bueno, lo cumple porque Él es el cumplimiento de esa profecía, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Y cómo se cumple la profecía de 2 Samuel 7:16? Acerca de que Él es el que afirma el trono, que le da la capacidad, el trono de David, en este pacto que Dios hace con él, le da esta capacidad de que sea un trono eterno. ¿Y dónde se instituye el reino de Dios según Mateo 1, 18 y 23? Pues es muy sencillo, se instituye en el nacimiento del Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver el siguiente tema. La huida y el regreso de Egipto en Mateo 2, 13 al 15 y 19, 23. Bien, ¿cómo pudieron las multitudes reconocer la autoridad de Jesús en estas palabras? Vamos a leerlas. 13 al 15 dicen, del capítulo 2. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor dijo por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, esto es así. ¿Qué quería decir Jesús con habéis oído que fue dicho a los ancianos? Pero yo os digo, se está poniendo, la autoridad de Jesús es superior a la de los ancianos. ¿Y cuál es la fuente de autoridad de Jesús? Su obediencia. Y es la capacidad que Él es Dios. ¿Tiene Jesús autoridad sobre nosotros? Sí, y depende de si le obedecemos o no. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones.
El nacimiento de Jesucristo y el cumplimiento de las Escrituras. Hoy en día la tentación de exagerar las palabras para que se cumpliese es casi irresistible. Por supuesto es verdad que Jesús cumplió las profecías, pero Mateo citó estas con un propósito distinto en mente: demostrar la encarnación de Jesucristo. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es divino totalmente, pero a la vez es humano 100%. Esta paradoja es céntrica para la fe cristiana, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. En el siglo XXI, como en el primero, el Evangelio es el mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, dice 2 Corintios 5:19. El nacimiento de Jesucristo y el mundo. Mateo nos llama la atención al hecho de que Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados y nos comisionó a proclamar su perdón en todas las naciones. La falta de visión mundial que implica la proclamación universal estorba el progreso misionero más que la resistencia del mundo en recibir el mensaje. Entonces, nosotros nos esforzamos en predicar el Evangelio y Jesucristo hace lo que tenga que hacer. El que tiene autoridad nos dice todavía: id y haced discípulos a todas las naciones. Desde el principio de la vida de Jesucristo se halla el sufrimiento. Si es así, ¿cómo podemos ser obedientes y no sufrir? Nosotros no somos llamados a no sufrir. Nosotros somos llamados a ser obedientes. ¿Puede incluir sufrir? Desde luego que sí, y puede incluir que nosotros también muramos por Cristo. Pero eso no es la parte importante. La parte importante es que nosotros obedezcamos. Jesús ya tomó su cruz en obediencia al Padre y ahora nos dice: niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el 6:24. Seguir a Cristo sin la cruz de la obediencia es imposible. Así que, hermanos, nosotros estamos aquí para la gloria de Jesucristo. Te agradezco mucho que me hayas seguido hasta este momento. Gracias por ver el video completo. Síguenos en nuestras redes sociales y también te pedimos que nos apoyes con tus oraciones y con tus aportaciones económicas si puedes hacerlo. Si no, Dios proveerá por algún otro medio. No te preocupes por eso. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.